Buenos días, hermanos. Vamos a estar aquí en el Evangelio de, de Juan, después de algunas semanas de estar, algunos meses de estar en el libro de Salmos. Ahora vamos a ocuparnos aquí en este Evangelio, en el capítulo 1. Y les pido que hagamos una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente tu bondad en concedernos estar en este lugar y habiendo recibido nuestros cantos, nuestra adoración que te hemos tributado. Te suplicamos ahora que abras nuestro entendimiento y nos ayudes a escuchar tu palabra, que ésta siga edificando nuestras almas en la fe de tu Hijo Jesucristo, y que sigas moldeando nuestras almas en conformidad a aquel en quien tú te complaces, en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y suplicamos, Padre, que aquellos que aún no te conocen, que sean llevados a considerar, a meditar y ver, Señor, el llamado de tu Evangelio para la vida eterna, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos aquí en este Evangelio de Juan. Había dos hombres que fueron llamados como apóstoles, Jacobo y Juan, que son los hijos de Zebedeo. A ellos nos dice ahí en el libro de Marcos, en 3:17, que Jesús les llamó, pudiéramos decirles, les apodó, ¿verdad? Atreviéndonos un poquito, los hijos del trueno, y seguro que les puso ese sobrenombre, no porque tuvieran un carácter muy aterciopelado, ¿verdad? Sino más bien lo contrario, ¿verdad? Recordamos en aquella ocasión, ¿no? Cuando también ahí en Lucas 9:54, estos hermanos, los hijos del trueno, le dijeron a Jesús, ¿no? Cuando llegaron a la tierra de los samaritanos, ¿verdad? Dice, ¿quieres que pidamos para que descienda fuego del cielo sobre estos cuates? Entonces, sí tenían el carácter un poquito fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí está la ilustración. Y Jacobo se convirtió en un mártir de la causa, fue muerto por Herodes. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 3, nos dice cómo Herodes echó mano de Jacobo, uno de los hijos de Zebedeo, y finalmente Juan fue hecho preso en la isla de Patmos, ¿se acuerdan ustedes? Y ahí fue, por causa de la palabra, él fue hecho preso, y este apóstol Juan es el autor de este libro, ¿no? De este evangelio. El evangelio fue escrito alrededor de entre el año 80 y el año 90 después de Cristo. Para estas épocas debemos de considerar que ya los 3 evangelios anteriores estaban ya circulando, ¿verdad? El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas. El evangelio de Juan es considerado, ahorita vamos a usar una palabra medio dominguera, ¿verdad? Es considerado un evangelio supletorio. ¿Qué quiere decir esta palabra supletorio? Quiere decir que este hombre, el amigo íntimo del Señor, quien se recostaba en su pecho, escribió un evangelio complementario. O sea, teniendo en vista los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, el evangelio de Juan fue escrito para suplir, para complementar las narraciones que tenían los otros evangelios, ¿verdad? Que no anotaron por alguna circunstancia, que no consideraron conveniente, porque los 4 evangelios tenían un propósito, ¿no? Por ejemplo, el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, para persuadirles, para convencerles de que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento.
Entonces el Evangelio de Mateo está lleno de citas del Antiguo Testamento que corroboran que Jesús era el Hijo de Dios. No hay mejor material para hablarle a un judío, para hablarle y convencerlo de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Mesías, que el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Porque está citando continuamente los versículos que corroboran que Jesús era este Mesías prometido. Marcos, por su parte, se enfoca a los creyentes romanos. Esto lo entendemos porque en su evangelio traduce las palabras, ¿no? Las palabras del arameo son traducidas a palabras latinas, ¿verdad? Por ejemplo, en Marcos 3:17 dice Boanerges y enseguida da la traducción que dice que interpretado es los hijos del trueno, ¿verdad? Entonces, también en otra parte, cuando dice Talita Kumi, después de sanar a esta muchacha, la palabra quiere decir muchacha, levántate, ¿verdad? No se me va a olvidar ese nombre, ya saben por qué, ¿verdad? Entonces tengo una nieta que se llama así. Entonces, bueno, entonces él usó estas expresiones. También usó la expresión legión, que cuando en la entrevista de Jesús con el Gadareno, que le dijo, ¿cómo te llamas? Y dijo, mi nombre es Legión. Legión implicaba en aquel entonces 6,000 personas, ¿no? Que formaban esa compañía. Entonces el demonio que tenía ahí dice legión, dice porque somos muchos. Y también entonces explicaba las tradiciones judías a sus lectores. Esto lo podemos ver en Marcos 7, versículo 2 al 4. Ahí él explicaba, dice, la tradición del lavamiento de los vasos, del bautismo de los vasos, ¿no? Porque los sumergían. Y así esa palabra es interesante para hablar del bautismo. Tiene que ser una inmersión, ¿verdad? El lavamiento, traduce en algunas versiones, es la inmersión de los vasos, así como las señoras, ¿no? Que tienen sus tinas ahí y lavan. Y luego, ¿qué hacen? Rocían el plato, ¿no, verdad? Lo hunden, lo sumergen, ¿verdad? Lo bautizan. Y luego ya lo sacan y ya lo ponen en la ropa limpia, en la parte que están los platos limpios. Entonces, Marcos omite las genealogías y tiene menos referencias al Antiguo Testamento, indicando con ello que la mayor parte de su contenido era dirigido a los gentiles, ¿verdad? El Evangelio de Marcos. Y en la parte del Evangelio de Lucas, él nos dice, esta parte como es uno de mis favoritos desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, aquí Lucas 1 lo escribe muy bien, ¿no? Dice, habiendo 4:1, capítulo 1, versículo 1 al 4, cuando alguno de los hermanos está aquí predicando, enseñando, dirigiendo, uno se está fijando, dijo capítulo en lugar de versículo, dijo versículo en lugar de... Y cuando uno está aquí, comete los mismos horrores, ¿verdad? Entonces, ustedes perdonarán. Pero entonces, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas, dice que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, dice en la versión 60, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado, ¿no? En la versión 60 traduce, me ha parecido investigar las cosas diligentemente, ¿verdad? Hacer una investigación. Entonces el Evangelio de Lucas es una investigación con los testigos oculares de los acontecimientos
de donde derivó su escrito del Evangelio, ¿no? Y dice que escribe por orden, tal como sucedieron las cosas. Asimismo, él es el autor del libro de los Hechos, ¿no? Este médico amado toma después de que Jesús, ese famoso versículo donde dice que Jesús afirmó su rostro para ir hacia Jerusalén. Entonces 9:51 de Lucas, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y enseguida toma 10 capítulos para hablar de toda esa trayectoria, ¿no? Enfatizando cada uno de los detalles que ocurrieron. Y él enfatiza que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Ahora, llegando a la materia de nuestro evangelio, el evangelio de Juan. Juan sí escribe específicamente en el capítulo 20, versículo 30 y 31, 30 y 31, el propósito de su escrito. Dice, y también hizo Jesús, 20:30 del Evangelio, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. La palabra señales es muy importante, porque son como milagros y prodigios, cosas sobrenaturales, ¿verdad? Que son evidencias o marcas de un poder superior, ¿sí? Cuando Moisés hizo, no me van a creer, dice, entonces, bueno, te voy a dar estas señales, ¿verdad? Para que los hijos de Israel te crean. Arrojas tu bastón, tu báculo, y se va a convertir en una culebra, y luego lo agarras, te metes la mano aquí en el pecho y la sacas leprosa, y luego la vuelves a meter y la sacas limpia. Entonces, caray, no, pues sí, trae señales, ¿verdad? A ver, ustedes metan su mano aquí abajo, no van a poder hacer ninguna señal, ¿verdad? Fueron señales específicas para los que hablaron la palabra de Dios. Para los profetas era una marca para dar a entender que ellos venían y traían un mensaje de parte de Dios. Entonces, bueno, dice, hizo muchas otras señales Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Y el propósito, dice, estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Entonces, ese es el propósito. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros leemos este evangelio, nos enfoca de tal manera que nos constriñe a poner nuestros ojos en la persona y en la obra de Cristo, para que nosotros creamos en Él, para que nosotros seamos salvos. Ese es el propósito de dejarnos el testimonio de este evangelio. Y Él usa en su evangelio específicamente 9 señales, ¿sí? Ya ven que estaban acostumbrados los judíos a pedir señales. Cuando Jesús llegó al templo y vio lo que estaba sucediendo, hubo 2 ocasiones en que hizo la purificación del templo. La primera de ellas al inicio de su ministerio, y llegó, hizo un azote de cuerdas y tumbó las mesas y destornilló ahí a todo mundo, ¿no? Quitó el tianguis que había ahí afuera en el templo, ¿no? Y entonces en el 2:18 vea usted lo que ocurre. Después de que Jesús hizo esto y que dijo, han convertido la casa de mi Padre, el templo donde Él se manifestaba, donde estaba el arca, donde había la revelación de parte de Dios hacia ellos, donde era adorado el Señor. Y dice, han convertido la casa de mi Padre en casa de mercado, no lo han convertido en un tianguis. Y los judíos le respondieron, versículo 18, y dijéronle, bueno, ya que vienes aquí diríamos en nuestro tiempo, ya que vienes tan picudo así, hacer todo este relajo que estás haciendo, entonces dice, ¿qué señal nos muestras que haces esto? O sea, ¿qué señales traes para identificar que tienes la autoridad para hacer estas cosas, ¿verdad? Vienes aquí muy, muy durísimo.
Y entonces es importante que miremos estas palabras porque las señales que él hizo muestran específicamente lo que estamos señalando, ¿no? Que él era el Hijo de Dios y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, ¿no? Para eso fue escrito este evangelio. Las 9 señales que hizo las voy a enunciar, las iremos viendo a lo largo de los estudios. La primera fue convertir el agua en vino. La segunda fue la sanidad del hijo de un noble a distancia, que le dijo, no, ya ni vengan, no, ya lo que llegamos ya se va a morir mi hijo. No, dice, ve porque tu hijo vive. Todavía este noble tardó en llegar más de casi un día a su casa. Y preguntó, ¿qué pasó? No, buenas noticias, tu hijo vive. ¿Y desde cuándo? Exactamente la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, ¿no? Entonces, la sanidad, en tercer lugar, es del paralítico de Betesda. Tenía 38, no, ese es el que le dijo, levántate, toma tu lecho. El otro es el ciego, ¿verdad? En cuarto lugar, la señal de la alimentación de 5,000. También después vino la señal de caminar sobre el mar, la sanidad de un ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro y posteriormente la resurrección de él mismo, ¿verdad? En octavo lugar. Y en noveno lugar, la pesca milagrosa después de la resurrección. Entonces, narra estos 9 asuntos, estas 9 señales como una evidencia, ¿no?, de que Jesús es el Hijo de Dios y que debemos creer en Él. El Evangelio de Juan entonces tiene un gran propósito evangelístico, mostrando a Cristo como el Cordero de Dios, ¿no?, trayendo el tipo y figura del Antiguo Testamento, el sacrificio del Cordero a través del cual el israelita común era perdonado de sus pecados. Ahora Cristo es señalado por el apóstol como el Cordero de Dios que quita el pecado, específicamente dice del mundo. Muchas personas se confunden, ¿no?, porque no logran discernir, no les cabe en su mente que la salvación en el Antiguo Testamento fue designada solamente para un pueblo, para una nación. Dios no se reveló a las demás naciones ni trató con ellos. ¿Excepto con quién? Excepto con el pueblo de Israel. Entonces, la gran novedad en el Evangelio de Juan es que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado no solamente de los israelitas, sino de todo el mundo, es decir, de las personas de todo el mundo que creamos en Él. No que sea una expiación universal, sino es una expiación por todos y cada uno de los que creemos en Él. Entonces, la novedad aquí es, no nada más es salvador de los israelitas, porque cualquiera podría decir, no, Jesús, sí, el profeta, el Cristo, el Mesías de los israelitas, de los hebreos. Es de ellos, no nos interesa. Pero Juan dice, no, es el Salvador. Es el único camino y la verdad y la vida. Y la única manera de tener una relación viva y salvadora con el Dios que creó los cielos y la tierra. No hay de un Dios como Él, no hay una manifestación como la de Cristo, no hay un testimonio histórico de un Salvador como Cristo, ninguna religión, ningún profeta, nadie tiene una revelación como la que tenemos los cristianos. Es un testimonio imbatible, contundente de la verdad. Entonces, el gran propósito es anunciar que esta salvación también vendría no solamente para los hebreos, para los israelitas, como estaban acostumbrados en el Antiguo Testamento. Entonces, esto nos da el pie, ¿no?, para la interpretación que siempre hacemos, dividiendo el tiempo desde la creación. En el Antiguo Testamento Dios trató con Israel. En el Nuevo Testamento
abre el compás y trata con las naciones de todo el mundo. Por eso cuando siempre usamos este argumento para hablar, ¿qué tiene que ver Jesús, el Mesías de los hebreos, para los mexicanos? Porque Él es el Salvador del mundo, el único Salvador, no hay otro Salvador. ¿Me explico? Es lo que nos está diciendo la Escritura. A Dios le plació tratar con la humanidad de esta manera. Es su designio, es su propósito soberano. No nos podemos oponer a ello. Así ha sido la historia. Para los hebreos les pareció como una cachetada eso, ¿no? ¿Cómo que estos cuates, cómo que los de Querétaro van a entrar? No, o sea, ha de haber sido una cachetada. Para él no quería ese tipo de cosas, ¿verdad? Los hebreos no querían. Nosotros somos el único pueblo elegido, ustedes, no, fúchila. Así se acuerdan, ahí sí eran medio, ¿cómo se dice? Que eran muy discriminadores, ¿no? Eran medio racistas. ¿Sí? Los samaritanos, salvación, no, fúchila. Y pues claro, cualquier otra nación les parecía algo feo, ¿no? Entonces cuando el evangelio es introducido, dice, Cristo es el Salvador de todos los que creen en Él, ¿no? ¿Cómo está hablando con esta mujer samaritana? Oye, ellos hasta se hacían para un lado, ¿verdad? Porque judíos y samaritanos no se trataban, ya platicaremos de ese asunto, ¿verdad? Entonces, usted puede verlo así, el propósito del Evangelio, presentar a Cristo para todas las naciones. Este Evangelio suple muchos asuntos, por ejemplo, suple los asuntos, las pláticas privadas que tuvo Cristo con sus discípulos antes de ser entregado y antes de ir obviamente a la cruz, ¿verdad? Todo Juan 13, 14, 15, 16, 17 nos habla de esa última plática que tuvo con sus discípulos. Esto no viene narrado en los otros evangelios. Entonces por eso se llama un evangelio supletorio, ¿no? Suple, complementa. Suple también la entrevista con la samaritana, la entrevista con Nicodemo. A Jesús le gustaban las entrevistas, yo creo que era seleccionador de personal, ¿verdad? Porque le gustaban las entrevistas. Ahí están esas entrevistas. La señal de la resurrección de Lázaro solo viene narrada en el evangelio de Juan. Entonces, por eso se llama este evangelio supletorio o complementario. Suple maravillosamente los otros evangelios. Podemos decir que Juan estaba escribiendo su evangelio y tenía los otros 3 evangelios ahí enfrente de él y estaba escribiendo exactamente lo que hacía falta. Muy maravilloso, ¿no? Entonces, nos ayuda pues a mirar a Cristo como el Hijo eterno de Dios, el dador de la vida, la luz, la verdad. Él suple la información de la lanza en el costado, por ejemplo, también solamente el Evangelio de Juan lo narra, cuando vinieron los soldados y clavaron la lanza en el costado de Cristo Jesús. Suple la pesca milagrosa y la última entrevista con Pedro, ¿no? Quien le había negado 3 veces y después 3 veces le pregunta, ¿me amas? Solo viene en él. Entonces ya se puede notar fácilmente que es un evangelio supletorio, que estaban los 3 evangelios y escribió ahí lo que hacía falta y que era necesario, ¿no? Para que vean de qué manera se nota eso también. Por ejemplo, en los otros evangelios se narra el milagro de darle de comer a 5,000 personas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Pero ¿quién explica inmediatamente después de ese milagro a Jesús como el pan de vida? Solo el evangelio de Juan. O sea, él interpreta y narra estas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es el evangelio supletorio. Juan entonces no comienza con la genealogía como Mateo y Lucas,
¿Por qué? Pues ya están ahí, ¿para qué las voy a poner otra vez? Ya están ahí. Él comienza con su famosísimo prólogo que acabamos de escuchar la lectura, ¿no? Se ocupa de presentar a Jesús para que sepamos quién es. El Dios eterno, ¿no? Con un versículo contundente, el primer versículo, como veremos, aunque Jesús como hombre tenía una genealogía y tenía padres, abuelos y todo lo demás, ¿sí? Como hijo de Dios, no tenía genealogía, ¿verdad? Él era en el principio, ¿sí? En el principio era el verbo. Y el verbo estaba, la idea es estar frente a frente con Dios, es la idea, cara a cara con Dios, ¿sí? Y el verbo dice, era Dios. Entonces, él se ocupa de presentar a este verbo, ¿no? Su propósito es presentar a Cristo desde la eternidad. ¿Y cómo es que el eterno verbo, no? Yo no tengo un vocabulario florido, no tengo la elocuencia, pero el evento me parece maravilloso, me parece lo más glorioso. Yo me emociono hablando de este asunto, ¿no? Y el verbo se encarnó. O sea, el piso de arriba se abre, el creador de los cielos y la tierra, el salvador de los pecadores, desciende y toma una naturaleza humana para estar en medio de nosotros. Queremos respuestas, queremos evidencias, queremos que nos digan quién hizo el mundo, cómo son las cosas, para qué estoy aquí. Aquí está la respuesta, y el verbo se encarnó. Es una palabra tremenda, ¿no? Maravillosa. El eterno verbo de Dios vino y se encarnó para cumplir el propósito redentor que había sido trazado por Dios desde la eternidad. Así vemos pues su famoso prólogo en el versículo 1. Y nos dice en el principio. Y esa palabra está remontando en una forma paralela. Juan nos remonta al momento de la creación, ¿no? En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, dice, era el verbo. El verbo, la palabra logos, y el verbo era con Dios o estaba con Dios. Se usa la palabra era 3 veces aquí. Era, estaba con Dios, era Dios, el verbo era Dios. O sea, todo esto rompe con las expectativas, con los conceptos humanos de quién era Jesús, un hombre, un iluminado. Era Dios, o sea, te lo identifica directamente. Es Dios viniendo a la tierra y dándonos respuestas. Es Dios tomando una naturaleza humana y declarando las cosas más importantes que los seres humanos debemos entender y debemos saber. Que hay un Dios, que hay salvación, que hay juicio. O sea, y Él viene y hace ese trabajo, ¿no? Algunos dijeran, ¿cómo quisiera yo tener un encuentro del tercer tipo con un marciano, con alguien que venga? No se preocupe, ¿no? Algunas de los hermanos teólogos estudiosos consideran que esta será una de las facetas que tomará la venida del anticristo, ¿no? Vendrán extraterrestres a decirnos que ellos nos crearon, que ellos nos hicieron. Y claro, se van a tragar ese bocado, ¿sí?, la mayor parte de personas. No, es que Jesús es el creador, Él creó a los hombres, Él creó la vida, Él es el salvador. No, espérame tantito, que estoy hablando aquí con un marciano, no con un venusino, espérame tantito. Ellos sí saben, ellos nos hicieron. Y claro, van a acabar terminando y adorando extraterrestres, ¿no? Adorando quién sabe qué cosa. Por eso les digo que es el evento más maravilloso, ¿no? Que Dios descienda, el que creó los cielos y la tierra, y entre en comunicación con nosotros.
Y esto no es ningún loco, ¿no? O sea, estuvieron ahí los testigos y es maravillosa esas palabras cuando dice en su primera carta, Juan, los primeros versículos, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida. Estas cosas les escribimos, estas cosas les estoy hablando. Entonces, a diferencia de su primera carta, ¿no? Juan habla aquí del principio en el Evangelio, del principio cuando fue la creación. En su primera carta habla en el principio cuando la vida se apareció, cuando él mismo, él era la vida, ¿sí? Y se apareció, ¿no? Entonces son dos principios distintos. Aquí Juan habla de la ubicación en el principio, haciendo un paralelo con Génesis 1:1, la palabra en el principio, y así Juan retrocede después del momento creador, del momento cuando Dios creó los cielos y la tierra y los animales y las plantas y todo lo que vimos que tocó en la confesión con el hermano Edgar, ahí él puede escuchar estas cosas y repasarlas, ¿no? Aquí entonces Juan retrocede al momento al momento de la creación y nos habla después antes de la creación y del principio de este mundo. Y nos habla de la eternidad de este verbo. Algunas versiones, en lugar de traducir la palabra verbo, traducen esto como palabra, ¿no? En el principio era la palabra con mayúscula. La versión King James, la versión popular, usan esta traducción. En lugar de verbo ponen palabra. Aquí lo vemos, dice, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. Esta idea de era es la idea de existir. No da la idea de tiene 800,000 años o no. Es la idea de una existencia continua. ¿Sí? En el principio existía, ¿no? Existía el verbo. En el principio era. Tenía una existencia continua, de él mana la vida, él manan todos los dones, el acto creador fue realizado por él, es lo que nos está diciendo. Entonces el verbo existía, ¿sí? No tuvo origen ni comienzo, simplemente es un ser continuo, existe eternamente. Esa es la idea de el verbo era, existía. Está indicando no un comienzo o origen, sino una existencia continua. Aquí nos recuerda, ¿no? Los atributos divinos que conocemos como autoexistencia y autosuficiencia, ¿no? En el principio Dios existía por sí mismo, sin necesidad de nada, sin creación, Esta es la maravilla a la que nos encontramos, ¿no? La revelación de las cosas. Cuando Jesús, vean Juan 8:58, cuando Jesús usó esta palabra aplicándosela a sí mismo, ¿no? Cuando se le ocurre recordar a Jesús y dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día. Y se enojaron, luego, ¿verdad? Se enojaron. Tienes 30 años y ya conoces a Abraham, o sea, ¿cómo es posible, no? Y en lugar de dar una explicación muy sofisticada, dice 56, Abraham se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, nos estás haciendo una broma. No, dice Jesús, de cierto os digo, ¿no? La afirmación para decir esto que voy a decir es ciertísimo, ¿no? ¿Sí? De cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo existo, yo soy. O sea, adjudicándose que la postura de ser Dios, ¿no?
antes de que Abraham fuese. Yo existo, yo he existido desde siempre. Soy Dios, ¿no? Ese es el verbo, es lo que está diciendo. Se enojaron tanto, ¿no? Porque empezaron a agarrar piedras para tirárselas. ¿Y por qué me quieren apedrear? Dice, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, en lugar de ver las evidencias y la manifestación, se enojaron, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no? Aquella entrevista. ¿Cómo sabemos de que Abraham se gozó de ver el día? Porque Abraham conoció a Jehová. ¿Sí? Sí, la entrevista, otra entrevista, por eso les digo que le gustaban las entrevistas, ¿no? En Génesis 18 está la entrevista. Dice que vino Jehová. ¿Sí? Se le aparecieron 3 ángeles ahí a Abraham. Y estaba ahí en el encinar de Mamre. Así se está medio raro ese nombre, ¿verdad? Yo creo que estaba echándose una pestaña, un sitio por ahí en la sombra. Y cuando vio que venían, dice, 3 varones. Y en esa entrevista es Jehová. O sea, Jehová es Dios encarnado, ¿no? Cristo preencarnado hablando con Abraham. Y Abraham estaba muy emocionado. Para que ustedes vean en esta, de repente en esa entrevista, vean, en Génesis 18, sin perder ahí donde estamos, en esa entrevista nos dice desde el versículo 1, aparecióle Jehová en el valle de Mamre, en el encinar de Mamre, no estar sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Por eso les digo que ha de haber estado así como algunos de nosotros después de la comida, así ya con la panza bien llena y estamos ahí como cabeceando. Y entre algunas cosas, vea esa entrevista, dice 18:13, entonces Jehová le dijo a Abraham. O sea, Jehová que hablaba con Abraham, ¿sí? Es el ángel de Jehová, ¿no? Es Cristo preencarnado apareciéndose con una apariencia humana que él habría de tener después al nacer. Muchas cosas están ahí encerradas, ¿no? Y dice, oye, se está riendo Sara por la promesa que te vengo a hacer. Y Sara, ya ven ustedes, Sara estaba atrás de las cortinas y se rió cuando dijo, a los 100 años voy a tener un hijo, voy a tener placer con mi esposo. Como que no lo quería creer, ¿verdad? Y dice, no me reí, nada más le hice así, nada más enseñé la mazorca, ¿no? O sea, alguna cosa quería decir Sara, no, te reíste, te sentiste como una especie de burla, ¿no? Entonces, te reíste, dice, bueno, entonces, no me reí, no es así. Y ya hemos platicado de ese punto, ¿no? En esa entrevista, entonces, yo lo que quiero que noten ustedes es que entonces Jehová dijo a Abraham, ¿quién es ese Jehová que habló con Abraham? Cristo preencarnado. Por eso cuando él está diciendo, ¿conoces a Abraham? Platicamos, ¿cómo no lo voy a conocer? Antes de que Abraham fuese, yo existo, yo soy. ¿Por qué es así? Porque es Dios, Dios no tiene principio, no ha sido creado, Él ha existido siempre. Todos nosotros estamos acostumbrados a que, sí, por ejemplo, yo nací hace como 42 años. No existía yo, pero ya vine a existir hace 8,000 años, ¿no? Entonces, así nosotros, y luego ya nos vamos, ya nos toca la partida y ya no estamos. Pero cuando la Biblia habla de Cristo, el Verbo, Él enfatiza siempre, ¿qué cosa? Yo siempre he existido. Desde antes de la creación, yo existía. El Verbo estaba con Dios. En el principio era el Verbo, o sea, cuando todas las cosas comenzaron, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es lo que está dicho entonces. Existía en el principio, existía desde siempre, ¿no? Entonces, ¿a qué vino? Juan 17:5. Después de su obra redentora, Jesús anuncia, ¿no?
Juan 17:5, cuando hubo acabado la obra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra, 17:4, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿no? El plan eterno de la redención. Cristo viene como el sustituto de los pecadores que el Padre eligió para redimirlos, para morir por ellos en la cruz. Ahora pues, Padre, dice, te ruego, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Vino de la gloria para la creación, para el acto redentor. Ahora termina el acto redentor y regresa a la gloria, a la existencia eterna, perfecta que siempre ha tenido, ¿no? Entonces, así es lo que dice esta palabra, verbo, siguiendo con el tema, volviendo a Juan, procede del Antiguo Testamento. Los targúmenes, que eran las primeras paráfrasis o las primeras traducciones comentadas, eran los primeros comentarios del Antiguo Testamento, no de la Biblia, del Antiguo Testamento al arameo. Sabemos que el Antiguo Testamento era lo que ellos manejaban como la Biblia, ¿verdad? Y esa Biblia que manejaban era lo que llamamos nosotros la Septuaginta, es la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces los targúmenes, que eran traducciones o paráfrasis al arameo. El arameo era la lengua oficial de los persas, idioma nativo de Palestina y de Babilonia, ¿no? En el siglo I. Así que estos targúmenes tenían esos comentarios. Vamos a ver cómo estos targúmenes interpretaban algunos versículos, ¿sí? Para que se quite la idea de, no, Juan estaba metido con los esenios y era amigo de Filón y trajo sus ideas y las metió aquí. Vamos a ver de dónde salió esta idea de verbo. Los targúmenes nos dicen en sus comentarios, ¿de dónde vino esta palabra? El más sobresaliente de los targúmenes es el targúmen Unkelos. Y los talmudes, que son comentarios similares, el de Jerusalén y el Talmud caldeo o babilónico, ¿no? Entonces, en estos documentos que datan del siglo II después de Cristo, aparecen comentarios. Esto yo lo tomé de un comentario que hace el doctor Gill, que fue pastor en la misma iglesia de Spurgeon antes que Spurgeon naciera, mucho tiempo antes, ¿no? Es muy famoso. Les he platicado, ¿no? De esas cosas que hablan del doctor Gill, que decía, no, esto es tan cierto como que el doctor Gill está ahorita en su oficina estudiando la Biblia, ¿no? O sea, así llegó a hacerse famoso el doctor Gill, que era el pastor del tabernáculo, ¿no? Entonces, él cita estos versículos. Quisiera que los vayan anotando ahí, Génesis 31, y vean 31:24. Les voy a leer cómo aparece el comentario aquí en los targúmenes de 31:24. Y la palabra de Dios vino a Labán. Ustedes tienen ahí el versículo, ¿no? La palabra de Dios, la palabra vino a Labán. O sea, ese es el comentario, ¿no? ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Soñó aquí, ¿no? Éxodo 20. Les voy a citar varios textos que tengo aquí, cómo eran traducidos y entendidos en el Targumen que estamos citando, ¿no? Bueno, que citó el doctor Gill. Y en el Éxodo 20, en el versículo 19, cuando los israelitas se acercaron, ¿no? Que recibieron la ley y dijeron a Moisés,
habla tú con nosotros y que nosotros oiremos. Y no hable la palabra que está delante de Dios a nosotros para que no muramos. No hable la palabra. O sea, ¿quién es la palabra? La palabra es una persona, es Cristo. No hable la palabra porque si hablo a Él, estamos acabados, vamos a morir. Oseas 1:7. Entonces, ustedes pueden ver desde cuándo, ¿no? Ahorita les voy a decir cuál es mi opinión en este sentido. Oseas 1:7 no es tan importante, pero de todas maneras se las quiero decir, aprovechando que estoy aquí platicando con ustedes, ¿no? Oseas, en el capítulo 1 y en el versículo 7, dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia. Y luego el Targum dice: y salvarélos por la palabra del Señor. Salvarélos por la palabra, o sea, por lo que sería ya entendido en la explicación de Juan, el verbo, ¿no? Salvarélos por la palabra del Señor. Entonces, el Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, y en el versículo 1, cuando encontramos aquí este misterioso salmo de David, ¿no? Cuando dice: Jehová, ¿sí?, el Señor dijo a su palabra. O sea, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién era el Señor de David? Era Cristo, ¿no? Era la palabra. Y la palabra, entonces cuando ya estamos con estos conceptos y escuchamos en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, dice: y la palabra o el verbo se encarnó. O sea, así en Génesis 28, ¿no? Hablando de Jacob, 28, versículo 20. Génesis 28, en el versículo 20, nos dice de este viaje de Jacob. Entonces dice en el versículo 21, cuando estaba ahí en Betel, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si la palabra fuere conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, versículo 21, y si tornare en paz a casa de mi padre, la palabra será mi Dios. Entonces, esta es la interpretación que dan los targúmenes, ¿no? ¿Quién era el que trataba con ellos? Este es el mismo punto, ¿no?, por el cual, como hemos visto tantas veces, allí en Miqueas 5:2, ¿no?, habla de Cristo como, vea usted, en Miqueas 5:2, que hemos usado este versículo en otras ocasiones, pero nos dice aquí, hablando de Cristo en la interpretación, ya no encuentro Miqueas, versículo 2. Dice: mas tú, Belén, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. El verbo ha estado viniendo, ¿no? El verbo estuvo en contacto con Abraham, estuvo en contacto con el pueblo de Israel, se manifestó en teofanía, habló con el pueblo, ¿no? Entonces ya estamos viendo, esta palabra es el verbo al cual hace referencia Juan 1:1. Es importante que tracemos este argumento
porque hoy en día los intérpretes y teólogos modernistas dicen que Juan se juntó mucho con los esenios y que fue influido por un señor que se llamaba Filón, un filósofo judío de nombre Filón, que traía algunas locuras. Entre las locuras que traía es que interpretó todo alegóricamente. El Antiguo Testamento lo interpretó en forma alegórica. Este es muy curioso, estaba estudiando acerca de este cuate y eso es lo que decía. Entonces, hemos de decir que en el tiempo en que el Evangelio fue escrito, comenzaron los brotes gnósticos que negaban en parte la humanidad y en parte la divinidad. Y como Pablo hizo en Atenas, que les habló del Dios no conocido, aquí Juan aprovecha y toma los términos usando el término logos o el término pleroma, que eran muy comunes y usados en este caso por este filósofo, ¿no? Por este filósofo judío. Y se los aplica a Cristo. Es como, ahora vamos a ver algunas ilustraciones, no las adelanto, ¿no? Pero usó pues esos términos y el que ellos habían tomado. Siendo Filón un judío, no es extraño que trajera esto en su cabeza, ¿no? Conocía algo, estaba medio locuaz, pero conocía algo, ¿no? Entonces ellos consideraban a Logos como el principio que controla el universo, pero vean ustedes la diferencia, ¿no? Ellos lo consideran como un principio que controla y gobierna el universo. ¿Y cómo lo maneja la Escritura? ¿El Logos qué es? ¿Un principio que controla? No, el Logos es una persona, el Logos es Dios. O sea, son dos conceptos distintos. O sea, ¿cómo voy a decir que Juan estaba influenciado por Filón? Yo creo que más bien lo contrario es lo correcto, ¿no? ¿Sí? Juan entendía que el Logos es Dios, que es Cristo. Y así lo estamos explicando, lo trajo del Antiguo a explicarlo en el Nuevo Testamento. Y este cuate se sacó de la manga esa palabra por su influencia que tenía y empezó a hablar de Logos como un principio que controla. Los estoicos en aquel tiempo usaban esta palabra logos para hablar del alma del mundo. O sea, cada loco traía su tema ahí, ¿no? Marco Aurelio para hablar del principio generativo de la naturaleza, ¿no? Entonces, me lo repite, por favor, así como cuando te dan una receta, ¿no? Se toma el ácido, no, ese no se toma, no iba a decir el ácido desoxirribonucleico, ni siquiera puedo decirlo, ¿no? ¿Y con qué? ¿Con qué decirlo? Que no entiende uno nada, ¿no? Entonces, así Marco Aurelio hablaba de logos como el principio generativo de la naturaleza, o sea, cada loco con su tema. Entonces, aquí traigo una nota sobre Filón para tirarla después de leerla. Entonces, Filón fue un filósofo judío desde el 20 antes de Cristo hasta el 50 después de Cristo. Con todas sus tonterías vivió todavía 70 años. Bueno, desarrolló un sincretismo, una mezcla entre los conceptos del cristianismo y la filosofía platónica. Eso fue lo que hizo Filón. O sea, mezcló su entendimiento de los griegos con algunos conceptos que sacó de su formación judía, hizo un sincretismo, lo unió estos dos conceptos y resultó su idea, ¿no? Introdujo esta palabra logos ubicándola como la máxima potencia creadora de Dios. Eso es lo que decía Filón. Sus conceptos trataron de hacer una síntesis entre el cristianismo y el platonismo. Entre las tonterías que dijo Filón es que negó la creación en 6 días. Dice así, solamente un estúpido pudiera creer eso, ¿no? Está en su cuenta, no en la mía, ¿no? Y Filón también dijo que debía ser tomado
que tomar el texto de la Biblia en sentido literal, si uno lo toma así, la Biblia es insignificante e incompleta. Su interpretación del Antiguo Testamento es totalmente alegórica. Entonces ya usted puede darse cuenta quién era Filón, ¿no? Algunos piensan que Juan tenía estas influencias de Filón y que por eso usó la palabra logos. Es una conclusión superficial, ¿no? Como estamos viendo. Juan usó la palabra traída desde un principio, el verbo traída desde el Antiguo Testamento. Más bien las ideas hebreas influyeron en Filón y las aterrizó en el platonismo. Exaltó la sabiduría humana sobre la divina, no diciendo, no, Platón tiene razón, no puedo negar a Platón, todos aman a Platón, entonces yo también amo a Platón y le voy a meter aquí estas cosas. Y así inventó el hilo negro, ¿no? La palabra o verbo usada por el apóstol tiene su propia historia en el Antiguo Testamento, ¿no? Como acabamos de ver, ¿no? Entonces es importante, por si algún día llegan a ver algo ahí de Filón, no vayan a pensar que era un astro del fútbol italiano, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Juan usó entonces en Juan 1:1 del Logos encarnado, hablaba tanto de la divinidad como de la humanidad de Cristo Jesús. Y de esta manera rebatió las herejías gnósticas y el pensamiento de Filón. El uso de esta palabra pudiera significar en cierto sentido como un puente para atraer a los griegos, ¿no? Que tenían su filosofía y su pensamiento. Es como si nosotros, las ilustraciones que les iba a decir aquí están, es como si nosotros llamáramos a las personas que son panteístas, ¿no? Y les dijéramos, Cristo es el autor, no es la madre naturaleza, no inventen, Dios no está en el aire y en las plantas y en los árboles y en los pajaritos, hermano sol, hermana luna y todo eso. No es así, ¿verdad? Él es el diseñador, Dios, Cristo, el Verbo es el diseñador de todas estas cosas. Estamos poniendo lo que ellos consideran como la madre naturaleza sabia. No es la madre naturaleza, es Cristo, es el Verbo, es el autor. No sé si me explico ese traslape, ¿no? Él es, cuando hablamos del Verbo, nosotros pudiéramos decir, ¿no? Él es el poder y la mente inteligente que está detrás de toda la maravillosa creación. ¿Sí? ¿Quién es? Es Cristo, es el Verbo. ¿Sí? Porque dice, no, sí hay una mente inteligente. Yo creo que han de ser los venusinos o los marcianos o la sonda de no sé dónde que, ay, vieron que aquí está esta foto de Marte con una casita, una cabañita, quién sabe, ha de haber sido una cabaña de mi compadre o de quién sabe dónde sacarían su foto, ¿verdad? Sí. Hermanos, el poder y la mente inteligente que está detrás de la maravillosa creación, ¿quién es? Es Cristo, es Dios. Eso es lo que entendemos, ¿no? La gente dice, no, sí, hay una fuerza superior. Que la fuerza te acompañe, ¿no? Entonces, y creen en una fuerza superior, ¿no? Sí, hay una fuerza superior. ¿Quién es esa fuerza superior? Es Cristo, es Dios. Entonces, les llamamos a que reflexionen. La mente inteligente que está detrás de toda la maravillosa creación y todo el maravilloso proyecto redentor es Dios mismo, el Dios que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no es que preferimos creer que hay una mente inteligente, una mente superdotada que es un Dios personal. Es lo que estamos viendo aquí. Por eso la importancia, es decir, el Verbo se hizo carne, ¿no? Tomó carne y habitó entre nosotros. Especialmente para todos aquellos locochones que dicen, no, pues que venga Dios, para que sí, como dicen algunos grupos políticos, que no quiero decir el nombre, ¿no? Salario mínimo al presidente, ¿no? Para que vea lo que se siente. Entonces, para que él sepa lo que significa, que es ganar el salario. Así descendió Cristo, el Creador, ¿no?
y tomó una naturaleza humana. ¿Sabe Dios cómo viven los hombres? ¿Sabe Dios lo que es un ser humano? Sus necesidades. Cristo tuvo sed, Cristo tuvo hambre, Cristo se cansó de andar por el camino. ¿Conoce Él todas estas cosas? ¡Claro que sí! El Verbo se encarnó. Nadie, pues si no, es que Dios no entiende, Él está sentado ahí bien cómodo y nosotros aquí matándonos, aquí trabajando y No es así, ¿verdad? Entonces, volvemos a Juan 1. Ya se dieron cuenta que no vamos a pasar desde el versículo 1. Sí, vamos a pasar. Verso 2. En el verso 2 repite lo que ya ha dicho, lo enfatiza. Era en el principio con Dios. Es una persona distinta del Padre, ¿no? La manifestación de la palabra Trinidad no siempre lo entendemos. Luchamos y batallamos contra los falsos testigos de Jehová que dicen, a ver, enséñame la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, no la vamos a encontrar. Pero la doctrina de la Trinidad sí está en la Biblia, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y estos tres son uno. Entonces, aquí repite, el verbo era en el principio con Dios, estaba con Dios. Aquí ya usted puede entrelazar y encontrar la relación, ¿no? Cuando leemos ese famoso pasaje de Proverbios 8, donde nos habla de la sabiduría que se encarna y el que no tiene la sabiduría, se pierde y el que tiene la sabiduría se salva. ¿Sí? ¿Quién es esa sabiduría eterna? Es Cristo, es el mismo verbo. ¿Me explico? Entonces, aquí dice, era en el principio con Dios. Cristo estaba en la eternidad con Dios, cara a cara, como hemos dicho. Después vino a estar en el tiempo con el hombre al encarnarse. El versículo 3, después de afirmar su atributo de eternidad, Cristo dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, además de adjudicarle el atributo de eternidad, de existencia eterna al Verbo, a Cristo, ahora se le adjudica el atributo creador. Cristo es el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, aquí está señalado, ¿no? Él es el creador. Sin perder ahí, vaya a Hebreos, por favor, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1, versículo 1 y 2, Dios les daba palabras, se revelaba y los profetas, así dijo Jehová, así ha dicho, así anunció, etcétera, ¿no? De muchas maneras les hablaba por sueños, por voz audible. Ahora dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Verbo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y los necios testigos de Jehová, perdón, de testigos, pero insiste, no, es que Él es el obrero de Dios. Hermano, es Dios. No es el obrero de Dios, es el creador. No solamente es eterno, pero es el creador de todas las cosas. Y sin Él ninguna de las cosas que existen hubieran podido existir. Él no solamente es el creador, pero este mundo tiene que ser sustentado. Siempre tenemos la ilustración cuando los que éramos niños que estuvimos acostumbrados a jugar así un poquito en la calle, pero teníamos un trompo y lo echábamos y el trompo bailaba un ratito y luego se cae. ¿Qué haríamos para que estuviera dando vueltas continuamente, no? Pues necesitaríamos estarlo haciendo girar sin parar, ¿no? Así, si giras una pelota, así te la pones y la pelota y le das a la del básquetbol y le das vuelta y vuelta y vuelta. Si dejas de aventarla, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿verdad? El mundo y todo lo que hay en él tiene que ser sustentado. No solamente es crearlo y dejarlo ahí que ya se autosustente. Dios tiene que enviar la lluvia, que por cierto hemos de rogar para que la envíe, estamos muy secos, ¿verdad?
acordándonos en nuestras oraciones de rogar para que Dios envíe el agua y el sustento continúe, ¿verdad? Entonces, Dios no solamente creó, es el que sustenta. Todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, ¿no? Entonces es eterno, es también creador, es el sustentador. Vea otro versículo, Colosenses 1. Ya estoy contra el tiempo. Colosenses 1, versículo 16 y 17. Por Él, hablando de Cristo, después de decirnos que es la imagen del Dios invisible, por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Cuando dice el primogénito, no es como si hubiera nacido el primero. Cristo procede eternamente del Padre, no nació, siempre existió. Eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Primogénito aquí no puede ser interpretado como de que Cristo nació o fue creado. Porque el otro, entonces estaríamos a pelear este texto con Juan 1:1, ¿no? En el principio ya existía, Él siempre ha existido. Es el primogénito en cuanto a tener prioridad, autoridad sobre toda criatura. Por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y por Él todas las cosas subsisten. Él es el que le da vida a este mundo, ¿no? Entonces, ya lo estamos viendo, vamos a apurarnos. Hay un contraste entre Dios, el Dios que subsiste desde siempre, y la creación que Él hizo. O sea, cuando los panteístas dicen, no, Dios está en el aire, en este borreguito, y aquí estás, y en este perrito, y en las hojitas de los árboles, mira, siente, porque aquí nos cargamos desde aquí, y siente el aire, ¿no? Que te pega, y ahí están soñando que se están cargando de energía, ¿verdad? No, hermanos, no. Dios, estamos viendo perfectamente, está separado ¿de qué? De su creación. Él ha existido siempre, Él creó y sustenta la creación, le está dando vuelta para que continúe, pero Él no es parte de la creación. El panteísmo es una locura, ¿verdad? Sí, si te estás comiendo, no te vayas a comer un pedazo de ¿qué? ¿De Dios? No, por favor, es una locura. Entonces, la creación no es eterna, la creación fue creada, porque ¿cómo le hizo Dios? No ver que Dios hizo la materia, por la creación fue hecha por Él. Solo Dios es eterno, autoexistente, autosuficiente, y obviamente la creación, ya no voy a poder terminar, ya no, sí, lo vamos a dejar hasta allí. Este es un aterrizaje forzoso, se le acabó la gasolina, el gasavión al helicóptero, y solamente vamos a terminar con unos comentarios y nada más. Los comentarios serían los siguientes. Falta señalar otras cosas, espero entiendan, ¿no? Esto fue un aterrizaje forzoso. Hermanos, sin lugar a dudas que es bello y asombroso escuchar de este verbo de Dios, ¿no? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el propósito, lo volvemos a recordar, el propósito para el cual el apóstol Juan escribió de Él es para que creamos en Él y para que tengamos vida eterna, ¿no? Que no seamos engañados. No te escapes por la tangente, míralo ahora, considera que Él es el Salvador, es el autor de la vida. O de lo contrario terminarás volviéndolo a ver, pero ahora lo verás pisando el lagar de la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora en segundo lugar, estos primeros versículos nos dan, en ellos el apóstol da la pauta y resolución para los problemas que conocemos
los problemas existenciales, los problemas científicos más comunes, ¿no? Si hicieran caso del testimonio histórico de Cristo, de lo que Juan dice en su Evangelio, el mundo científico dejaría de pensar que eso es algo solamente religioso. Entonces centraría la brújula de su cerebro, en lugar de andar buscando changos inteligentes y buscar formas intermedias de una evolución inexistente, debería mirar a Cristo, el creador, ¿no?, y sustentador del universo, y gozarse en Él como nosotros lo hacemos, como nosotros le adoramos, le cantamos, nos inclinamos a Él, le reconocemos, le amamos, le adoramos. Él es la fuente de vida y de poder y de sabiduría detrás de este mundo creado, ¿no? Las preguntas científicas y existenciales más comunes tienen su respuesta aquí en este prólogo, ¿no? ¿Quién hizo el mundo? Dios lo hizo, Cristo, el Verbo. ¿Quién creó al hombre? Dios, Cristo lo hizo, ¿no? Dios. ¿De dónde venimos? Dios lo creó. ¿A dónde vamos? Hay un fin en la vida, hay un juicio. Todo cobra sentido, ¿no? Hay valores, hay una forma de vivir correctamente, hay una forma de vivir incorrectamente, pero ¿quién es el que juzga? ¿Por qué quieres meterme tu chaleco? Quédate con tu chaleco y haz lo que tú, y yo voy a hacer lo que yo quiero. No, el chaleco es para todos. Dios nos crea a todos y nos va a juzgar a todos. Nos dio la vida a través de nuestros padres, nos llamaron a juicio. Y las reglas están establecidas. ¿Qué es el bien y el mal? Allí tienen los mandamientos, no te revuelvas. Ahí están, se llaman mandamientos y son absolutos morales, no van a ser cambiados. Los mismos son para ti que para el negro, el moreno, el bajito, el alto, el güero, el chaparro, el gordo, todos, es para todos. ¿Sí? El problema ontológico, ¿qué es? ¿Quién soy? Soy medio chango. Algunos parecen medio changos, ¿no? Todo barbón y todo así. ¿Sí? Somos criaturas de Dios. El argumento teleológico, ¿no? El ontológico es, ¿qué soy? ¿Quién soy? No soy un chango, no soy un accidente. El argumento teleológico, ¿para qué existo? ¿Cuál es el fin de la vida? ¿Cuál es el fin de la existencia? Aquí hay un Dios, hay un sentido para vivir, hay un propósito. El argumento moral, ¿no? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Quién lo decide? ¿Por qué me impones tus mandamientos? ¿Por qué voy a tomar los mandamientos hebreos? Porque fueron dados por Dios para todos los seres humanos. Los quieras o no, los tienes grabados en tu mente y los tienes que obedecer, y por eso tu conciencia te acusa y te señala. ¿Por qué yo los voy a agarrar? Porque ya los tienes en tu mente grabados. El argumento epistemológico, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que sabemos? ¿Sí? ¿Quién dijo que esto era la verdad? ¿Cómo sabemos que ya se hicieron bolas igual que yo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que sabemos? La verdad. ¿Me repite la pregunta, maestro? Pues, ¿cómo saben? Porque el conocimiento verdadero proviene de Dios. Dios nos ha dado el conocimiento verdadero y nos lo da a través de definir, de darnos conceptos, de decirnos qué es la vida, de decirnos el bien y el mal. Hay definiciones en la palabra. Dios no nos ha dejado solos. Sabemos porque Dios nos ha dicho, porque la Biblia nos dice, porque Dios nos ha hablado. Cristo se encarnó y vino a corroborar lo que ya Dios había revelado desde siempre y a extender su palabra no solo a los hebreos, sino a todas las naciones. El argumento psicológico es que no me siento psicológicamente bien porque a lo mejor soy un descendiente de quién sabe qué chango por ahí. No. Tú eres un ser humano creado por Dios. No eres fruto de la casualidad. No eres un animal. Aunque a veces parecemos, ¿no? Nos conducimos así como tales. Pero no somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces,
Cristo es el eterno, el creador, la fuente de vida, de poder, de verdades, la luz, el origen del absoluto moral de santidad y quien reprende las tinieblas y juzgará a los hombres. De este maravilloso hecho nos habla el apóstol en su primera carta, capítulo 1, versículo 1 al 4, ¿no? De primera de Juan. Dice, el verbo, vimos, dice, se apareció a nosotros y vimos su gloria, dice, contemplaron nuestros ojos tocante al verbo de vida. Tenemos respuestas, piensa en estas cosas, vuelve a leer 1 de Juan 1 al 4, ¿no? Cuando este verbo se encarnó y los apóstoles son testigos de esto, ¿sí? Todos los testigos están ahí, te dicen, ¿tú qué viste? Yo lo vi, fue maravilloso, habló palabras que nunca ha hablado. Yo también lo vi, hizo este milagro, levantó a una niña muerta, curó a un enfermo, sanó a un ciego, nos habló palabras, nos dio vida. Cada que hablaba nuestro corazón temblaba, nuestra alma le anhelaba, le deseaba. No quería que dejara de hablar, nos queríamos abrazar de Él e irnos solos cuando ascendió al cielo, irnos con Él. Algo maravilloso, ¿no? Es Dios. El cristianismo nos llama a creer, a servir, a amar, a adorar a Cristo. Ahí encontramos nuestra verdadera felicidad, ahí encontramos nuestra verdadera realización. Hemos conocido al Verbo de Dios, el Salvador se ha revelado a nosotros. Él es el que ha cambiado nuestras mentes y corazones y nos ha dado una esperanza viva que sigue latiendo en nuestros corazones después de años y años que ha estado en nuestra mente y corazón. Entonces es maravilloso, lo vimos. El verbo no es un concepto abstracto, es Dios que se encarnó, lo vimos, somos testigos, dicen todos esos apóstoles. Al final de cuentas, como estoy diciendo, este verbo vuelve a aparecer, anote el texto, Apocalipsis 19, 13, 16. El verbo aparece montado sobre un caballo blanco, listo para destruir a todos sus enemigos, venciendo a todos sus enemigos, al anticristo, al falso profeta y echándolos en el lago de fuego. Su nombre es fiel y verdadero. Y tiene otro título en su pierna, ¿no? Que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Él es el que dijo ser. ¿Sí? Antes de que Abraham fuese, dijo, yo soy. Yo soy ese verbo, yo soy Dios. El hombre de Nazaret, entronizado y empoderado para cumplir todo lo que ha dicho. Sus bendiciones prometidas y sus amenazas también prometidas, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por la vida, la obra de Cristo. Lo más maravilloso que ha podido ver este mundo es exactamente que Cristo viniera y tomara una naturaleza humana y de esa manera efectuara la redención que ahora nos es compartida a través de los evangelios, a través de, en este caso, el testimonio del apóstol Juan, acerca de este maravilloso verbo creador, verbo redentor. Te bendecimos, Padre, nos hace muy felices entender y conocer esta verdad en nuestras mentes y corazones, y recibimos el consuelo de tu perdón y tu gracia al conocerte y al mirar ahora todas estas cosas en tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre. En ti hemos encontrado las respuestas que necesitábamos y ello ha traído paz y gozo y contentamiento a nuestras almas. Rogamos por aquellos que aún no te conocen, Señor, que abra sus ojos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos que aún no te han mirado como el Redentor maravilloso que tú eres. Bendice tu palabra y glorifícate, Padre, en medio de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Continuamos la semana que entra, hermanos. Gracias.